Bueno, lo primero es que quiero decir que la educación mata la creatividad. Esto es terrible, pero realmente es como pasa con un río, sí, con un río. Es decir, el río va avanzando, ¿no?, y choca contra una curva, y va erosionando lenta y progresivamente el fácil fluir de su curso, ¿verdad? Pues esto sucede también en educación. De repente un niño o una niña se levanta en clase, interrumpe, habla cuando no debe, es creativo o creativa, y entonces poco a poco los vamos enseñando, ¿verdad?, a ser normales. Lo normal es lo bueno, y lo diferente es lo malo, y tiende a ser eliminado lenta y progresivamente. ¿Qué pasaría, esta es la gran pregunta de esta investigación, si fuéramos a un centro educativo público y trabajáramos con una herramienta realmente creativa, como es la improvisación teatral con fines pedagógicos? Bueno, claro, los resultados fueron fantásticos. Lo primero que obtuvimos es que se vio, ¿verdad?, que el alumnado se expresaba libremente, y esto no sucede en el contexto educativo. Eso generó niveles de creatividad muy altos y también relaciones sociales auténticas. Este, digamos, círculo virtuoso, expresión, socialización, creatividad, arrojó unos beneficios según el grupo con el que trabajábamos. Yo qué sé, por ejemplo, mejoraba la motivación, la confianza, la autoestima. Y por otro lado, esta tesis doctoral es un poco particular, porque trabajamos, investigamos desde diferentes enfoques, algunos clásicos y uno un poco más moderno, innovador, que aquí en España se conoce menos, pero que yo tuve la suerte de conocer en mi estancia universitaria en Canadá, donde estuve 3 meses el año pasado. Investigación basada en las artes. Es decir, usamos las artes como medio de investigación. ¿Qué artes? Cualquiera. La música, el teatro, la danza, la pintura, cualquiera. Por eso esta tesis, que tiene 6 estudios, los 2 últimos son investigaciones basadas en las artes. El 5.º estudio es una obra de teatro llamada Porque sí, construida por 7 adolescentes, donde esas personas adolescentes lo que hacen es criticar o dar su punto de vista acerca del sistema educativo, y el público estaba constituido íntegramente por profesionales de la educación. De alguna manera cambiábamos lo que sucede en las aulas, el orden, ¿no? Y luego el 6.º estudio es un documental de 1 hora y 48 minutos de duración, llamado Contingencia, que pronto verá la luz, y que contiene, entre otras cosas, entrevistas a 52 expertos y expertas en improvisación teatral que yo entrevisté en un viaje internacional por 7 países del mundo. Para terminar, me gustaría decir que lo que yo he estudiado, la improvisación teatral, no va a cambiar el sistema educativo. Esto es así, porque es muy difícil, pero sí que puede ofrecer, como cualquier herramienta creativa, una oportunidad de ver la realidad desde otro punto de vista, y eso sí que creo que es una oportunidad para empezar a cambiar las cosas.